Vamos a ver, yo creo que yo me pensiono más o menos como en unos 13 años aproximadamente. Y pues bueno, luego me preocupa la posibilidad de que esto sea algo real, dadas las circunstancias y la problemática existente en nuestro sistema de pensiones. El régimen de invalidez, vejez y muerte, administrado por la Caja, es el sistema de pensiones más importante del país. Sin embargo, sus últimos estudios financieros o actuariales advierten sobre un posible déficit que se traduciría en la imposibilidad de seguir pagando pensiones en apenas 17 años. No obstante, la pandemia plantea un nuevo escenario, en el que la crisis financiera prevista para el 2037 golpea al sistema algunos años antes de lo previsto. En este momento, como hay una reserva de 2.9 billones de colones, no hay crisis. O sea, en estos momentos se pagan sin ningún problema las pensiones. Lo que pasa es que hay que ir poco a poco tomando decisiones para que al llegar al 2037 ya no haya ese problema. La tasa de natalidad, la demografía, la migración, la productividad de la economía, todo eso afecta qué tan sostenible es un régimen. Y la demografía ha venido avisando desde los años 70, donde al mismo tiempo de que se nos hace más grande la población pensionada en relación a los que trabajan, también tiene una esperanza de vida más alta, ¿verdad? Que hay que financiarla por más tiempo. Entonces, eso sin lugar a dudas es la razón fundamental, ¿verdad? Es la variable que más afecta. No puedo creer que se jubile, señor. Martín, debo pedirte que guardes en secreto lo que oíste. La sorprendente noticia de que me jubilo. Señor, está hablando con el vigilante de seguridad de los estudiantes. Con esta banda viene una gran responsabilidad. El IBM, digamos, todos recordaremos que en el 2012 atravesó una situación crítica, ¿verdad? Después de eso hubieron ajustes importantes, ¿verdad? Se le aumentó la cuota del Estado a 0.66, se aumentó un punto por ciento del trabajador y los aumentos tripartitos se pasaron de aumentar cada 5 años, quinquenalmente, a cada 3 años. Entonces, con eso, de alguna forma, se le dio un respiro al IBM que por ese respiro es que el IBM, digamos, no está en una situación tan crítica en el corto plazo. Lo que se hizo en esa fecha que usted menciona fue un parche. Digamos que un parche bien orientado, en el sentido de que trataba de captar recursos, solo que uno lo podría denominar parche en la medida en que fue insuficiente. Se está dando una reflexión sobre posibilidades de acciones que se deberían de tomar. Probablemente son acciones que son un trago amargo, ¿no? Pero todas las reformas se encaminan a aumentar las cuotas y a endurecer el cálculo de la pensión. Ahora, esto es un retroceso en el sistema de seguridad nacional del país. En sentido estricto, sí. Ahora, ¿por qué se está produciendo ahora? Porque no se tomaron las medidas en el pasado. Y eso revela la importancia de tomar medidas en este momento. Si en el pasado, por ejemplo, hubieran aumentado las cuotas con más intensidad de lo que se está haciendo y se va a hacer ahora, y si desde ese momento ya se hubiera aumentado un poquito la edad de retiro, hoy no sería tan duro el cambio. Entonces sí, de alguna manera, y es muy propio, usted lo conoce, del temperamento nacional, de alguna manera mandamos el problema hacia adelante, años anteriores, ¿verdad? Y lamentablemente esto tiene implicación numérica. Entonces probablemente si hoy no aumentamos las cuotas y no aumentamos la edad de retiro, en el 2030 va a haber que aumentar más las cuotas y más la edad de retiro. Hoy me preocupa mucho el tema, digamos, de las reformas que se plantean, ¿verdad? Para el sistema, el tema, digamos, del aumento de las cuotas, que puede afectar un poco, digamos, la liquidez de todas las personas, y especialmente el MIDO, para poder financiar. También me preocupa mucho el tema, digamos, de los cambios que se plantean, especialmente en el tema, digamos, de los años a pensionarse, ¿verdad? Uno sabe, digamos, que hoy vivimos más. Sin embargo, yo creo que también acá es muy importante que se valore la condición física y la condición de salud del trabajador, y que no de plano, digamos, se elimine la alternativa, porque efectivamente algunos
de las personas trabajadoras podrían requerir más bien ese beneficio. No es lo mismo un trabajador de oficina, ¿verdad?, trabajando a los 65 años de edad, a otros trabajadores, como el caso, digamos, de la construcción y de la agricultura. Imagínense, digamos, la carga física que podría ser para esos trabajadores estar todavía laborando en esas actividades que son físicamente, digamos, muy demandantes. Supen, desde su rol de asesor técnico, ve por lo menos tres grandes soluciones. La primera tiene que ver con el rol del Estado, donde el Estado tenga una participación más protagónica para incluir a las personas. Hablamos de una pensión universal, ¿verdad?, nutrida con aportes del Estado. La segunda, ¿verdad?, es una reingeniería de las contribuciones sociales, que ya son muy altas. No todas las contribuciones sociales que hay en la planilla van para el seguro de salud de la persona o para la pensión de la persona, sino que van a financiar gasto presupuestario. Ese gasto presupuestario debe ser financiado con el presupuesto nacional, no con las planillas, y entonces hay que liberar por lo menos un poco de esa contribución para que vaya al IBM, a fortalecer el IBM. Algunos dicen, quítele el financiamiento que da la empresa privada a los programas sociales del Estado. Tamaño problema para el Estado social de derecho. ¿Va a dejar usted descobijado los programas que están orientados a la población pobre para salvar el IBM? ¿Es eso lo que quiere el país? Alguna medida hay que tomar. Entonces aumente las cuotas, aumente la edad de retiro, o otros dicen poner un impuesto sobre algo y que ese impuesto vaya a la caja. Puede ser, pero habría que ver. Si a mí me ponen a opinar, yo diría, bueno, sí está bien, póngale un impuesto a las 100 empresas que son consideradas grandes contribuyentes, que ya los estudios del Fondo Monetario han determinado que no están pagando el impuesto de renta que deben de pagar. Sí, claro, está bien. ¿Están dispuestos a aceptarlo? En estos momentos está difícil. Y como la tercera gran solución es integrar cada vez más el consumo al Sistema Nacional de Pensiones, ¿verdad? El Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica y en el mundo siempre se ha nutrido de los salarios y hemos visto, ¿verdad?, que no, ¿verdad?, con el 50% de informalidad no todos los trabajadores tienen ese beneficio. Entonces, un segmento muy importante de trabajadores, inclusive de personas que ganan bastante, queda excluido del sistema. Entonces, es muy importante incorporar el consumo, ya sea con retenciones por vía de aplicaciones o por tarjetas de crédito, ¿verdad?, para que se nutra el Sistema Nacional de Pensiones por vía del consumo. Yo en general me opongo a sistemas de impuesto al consumo. Por lo menos, digamos, de incremento, como es en este caso, ¿eh? Al final de cuentas, lo mismo que el IVA, pongámoslo así. Un rico llega al supermercado y compra 2 paquetitos de arroz. Un pobre llega al supermercado y compra los mismos 2 paquetes de arroz. Los dos van a pagar lo mismo por ese impuesto, pero el rico tiene más plata para consumir eso. Entonces, proporcionalmente, está pagando más el pobre que el rico. Eso es lo que se llama un sistema regresivo de impuestos. Descarto el impuesto al consumo y me quedo más bien en la filosofía, digamos, de Noruega, en un impuesto a una riqueza estratégica que tenga el país, que es diferente. La producción y exportación de petróleo es una de las principales actividades económicas del Estado noruego. Por eso, el país optó por destinar un porcentaje de los beneficios petroleros al financiamiento de su sistema de pensiones. Para que el oyente, el quien vea el programa, no me malinterprete. No estoy diciendo que Costa Rica autorice ya la explotación petrolera. Estoy dando el ejemplo de lo que hace Noruega para generar ingresos extra de las cotizaciones, ¿verdad? Entonces uno se preguntaría, ¿qué es lo que tenemos que vaya acorde con nuestros criterios de desarrollo y demás? Por ejemplo, el turismo. Entonces, bueno, si alguien planteara, y si le ponemos un impuesto al turismo, por ejemplo, bueno, habría que valorar cuánto es un impuesto al turismo que no distorsione, digamos, las reglas básicas de la rentabilidad de las empresas dedicadas al turismo,
pero que nos permita recaudar un poco al estilo noruego. Bien manejado, puede dar incluso más crecimiento para el sector empresarial, más empleo para la población, mejor desarrollo para zonas que hoy han estado marginadas del desarrollo, por ejemplo, las zonas costeras. Sí me preocupa mucho la visión, ¿verdad?, muy individualista de las personas, ¿verdad? Y cómo esa visión individualista, ¿verdad?, vienen mucho a dañar, digámoslo así, algunas de las instituciones que fueron creadas y comparten una visión más colectiva, ¿verdad?, como grupo social, como costarricenses, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, me preocupa, ¿verdad?, porque es un cambio muy importante en la mentalidad del costarricense y que en alguna medida también viene a chocar, digamos, con muchos de la visión y mucho, digamos, del fundamento ideológico con la que fueron creadas algunas de las instituciones, digamos, del país. Aquí en Costa Rica, hay que ser francos, se oyen ya las voces que dicen, pasemos a un sistema privado como el exitoso de Chile. Primero, es falso porque no fue exitoso. Bajo la dictadura de Augusto Pinochet, el sistema chileno de pensiones deja de ser administrado por el Estado y pasa a manos de operadoras privadas conocidas como AFPS, Administradoras de Fondos de Pensiones. Así, Chile adopta un esquema de ahorro individual donde cada persona accede a una jubilación tan onerosa o precaria como hayan sido sus ingresos durante su vida laboral. En buena medida, las movilizaciones sociales chilenas más recientes giran en torno a esta cuestión, y en el 2008 el país decide agregar al régimen un pilar solidario para mejorar las pensiones más bajas. ¿Cuál es el resultado hoy? Cuando las personas ya llegan a la edad de pensionarse alrededor de los 64, 65 años y el operador privado le calcula la pensión, esa pensión es apenas el equivalente a un 25% del salario que tenía. En Costa Rica en este momento estamos en algo alrededor del 50%, o sea, usted va al IBM, la caja le calcula en promedio, ¿no? Y le dice, por ejemplo, usted tiene 1 millón de colones de salario, le dice, usted se va a pensionar con el 50%, o sea, medio millón. O sea, ese es el porcentaje de pensión que le va a quedar comparado con el salario. Entonces, vean que en Chile ese porcentaje es bastante bajo en estos momentos. La CEPAL considera que ese 20-25% ni siquiera llega para cubrir la línea de pobreza. Las decisiones se tienen que tomar lo antes posible, ¿verdad? Entre más rápido se tome una decisión, no solamente estamos hablando de que vamos a ahorrarle recursos al Estado, ¿verdad?, por su responsabilidad subsidiaria con ese régimen, sino que es más factible, ¿verdad?, que se hagan soluciones más baratas, ¿verdad? En la medida en que yo haga la solución antes, ¿verdad?, por ejemplo, en que empiece a ahorrar antes de que el fondo no se vacíe, el fondo por sí mismo puede capitalizarse, puede empezar a crecer y dar soluciones, ¿verdad?, y pensiones más altas. Si bien no hay un dato muy claro, digamos, de cómo la COVID ha impactado, ¿verdad?, directamente las finanzas del seguro de pensión y del seguro de salud, lo que sí es cierto y lo que uno sí ve, digamos, es que hay un importante número de trabajadores que han dejado, digamos, de cotizar, y también de empresas también igual que han dejado, digamos, de aportar. La reducción, digamos, de las jornadas implican, digamos, recortes también muy importantes de recursos para financiar el seguro de pensión. Eso sin duda, por lo menos para mí, es muy claro que en el corto plazo vamos a tener problemas, digamos, en ambos sistemas para poder financiar, digamos, ambos sistemas, y desde luego para poder garantizar las pensiones de los que hoy, vamos a ver, podrían estar o están pensionados, y los que a futuro podríamos también estar pensionados. El sistema, naturalmente, por esta pandemia está estresado. Todavía
de parte de SUPEN es prematuro valorarla, ¿verdad? Nosotros lo que hemos visto es que, digamos, de marzo del 2020 a la fecha, ¿verdad? Sí se ha observado una disminución importante de sus afiliados. La masa salarial que contribuye al IBM también se redujo. Además, el IBM ha empezado a usar ¿verdad? Una parte cada vez más importante de los intereses, pero también, dado que se ciñe el COVID sobre las personas de edad avanzada, también afecta a los pensionados del régimen, ¿verdad? Por lo que uno sí podría tomar estas señales, ¿verdad? Como señales de una necesidad todavía más imperiosa, ¿verdad? De hacer una solución en este régimen. Las señales sí son preocupantes, ¿verdad? Sí son señales de alarma que refuerzan las señales que ya daba el estudio del IBM que hemos comentado del 2018 previo al COVID, ¿verdad? Según el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, como consecuencia de la pandemia, la crisis financiera podría llegar al IBM entre el 2020 y el 2030, es decir, entre 4 y 7 años antes de lo proyectado. Minuto 15 solicitó una entrevista para conocer los detalles de estas estimaciones, pero el observatorio declinó participar. Probablemente sí, ese dato que yo le di de que la reserva se agota al 2037, si se volviera a hacer un estudio actuarial, probablemente se acercaría, pero no se ha hecho. Pero indudablemente, si hacemos un estudio actuarial a largo plazo, eso va a reducir la reserva de aquí al 2037, probablemente ya se acortará, qué sé yo, 2032, 2033. Sin caer en el conformismo, tal vez sí habría que destacar que esto es momentáneo. Todavía no tenemos la vacuna aquí presente para sentir que ya nos vamos liberando de la pandemia, pero sabemos que esto no va a durar eternamente. Entonces, si esta es una pequeña crisis, digamos, este es un resfrío que no va a afectar la salud del sistema global IBM, pero es un resfrío. Y el resfrío, pues habrá que tomarse sus medicamentos, sus antibióticos y demás, que significará tomar dinero de los intereses y aplicarlo a las pensiones de hoy. Hay que crear igual un diálogo en el que participen los trabajadores, desde luego, ¿verdad? El Estado, muy importante también, y los patronos, ¿verdad? Y en realidad yo diría que todos los sectores económicos y sociales del país, porque el tema, digamos, de las pensiones es un tema país, y la construcción y la salida, digamos, a las debilidades y a las problemáticas, digamos, del financiamiento es algo, digamos, que tiene que construirse con esa visión para poderle garantizar a las personas una pensión digna y a largo plazo, ¿verdad? Y para hacer sostenible el sistema con esa visión de largo plazo. La reforma las tiene que liderar la caja, no hay forma. Debe ser, eso sí, lo suficientemente amplia, como ya lo han mencionado. No he visto operativamente cómo funciona, para convocar a un diálogo nacional donde todo el mundo participe y sea por consenso la toma de decisiones. Actualmente hay un diálogo nacional solamente para ver el tema fiscal de corto plazo del Estado, pero sin duda este es un tema que se tiene también que levantar en el país por su misma magnitud, ¿verdad? Cuando hablamos del sistema de pensiones, solo es el 50% del PIB, ¿verdad? No hay ningún actor que se deba dejar por fuera, ¿verdad? Es un diálogo que no solo abarca, digamos, al sistema político como un todo, sino al sistema empresarial, a los sectores sociales. Yo creo que las experiencias de los países nos dicen que nunca hay mucho diálogo en materia de pensiones. De hecho, hay soluciones que se conciben muy técnicas, ¿verdad? Con mucha razonabilidad, con mucha, mucho potencial de solución, pero a la hora de implementarse, como no han sido cocinadas, no han sido dialogadas, terminan cayéndose, ¿verdad? La jubilación para las personas debería ser un proceso sin complicaciones, sin mucha congoja económica, donde la persona pueda compartir y vivir al máximo dignamente, con seguridad, con tranquilidad, con paz.
y desde luego, si no lo he soñado, por lo menos sí tengo mucha claridad que voy a llegar allí, ¿verdad? Y que obviamente espero llegar y vivirla dignamente y con salud, y bueno, que sea una experiencia también que pueda disfrutar yo y sacar de ella, digamos, el máximo.